Vamos a empezar este estudio del día de hoy sobre el primer sello, después de que hablamos, ¿os acordáis? Hace 15 días que estuvimos predicando sobre el libro o el rollo y los 7 sellos y su significado. Pues hoy vamos a ver qué significado tiene los sellos, estos sellos que están cerrando este rollo que tiene Jesucristo, el Cordero de Dios en sus manos. Amén. El título es el primer sello del caballo blanco. Es el título de hoy. Y podemos leer en Apocalipsis, capítulo 6, 2 versículos. Versículo 1 y versículo 2. Mientras lo buscamos, haremos una pequeña oración. Padre, te damos gracias en estos momentos, Señor, por este estudio, por todos los hermanos que han podido venir, que tú los bendigas por el esfuerzo, Señor. Nos acordamos de todos aquellos que por diferentes circunstancias no están entre nosotros, que tú los bendigas, los guardes también, los protejas, Señor. Por nuestros hermanos de las redes que se han unido y nos pueden escuchar este mensaje, te pedimos que tú los bendigas grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Has podido grabar? Sí. Vale, amén. Entonces, vemos que Jesús, en esta imagen que Juan tiene en el cielo, en el trono, en medio del trono se encuentra con un cordero que es el digno de abrir este libro, este rollo. En la antigüedad no habían libros como los nuestros, sino que eran rollos, pergaminos. Y estos pergaminos estaban sellados con ciertos sellos cuando eran de importancia. Sabemos que este pergamino, este rollo, contiene las escrituras del planeta Tierra, la posesión del planeta Tierra. Y para que Jesús tenga que tomar posesión de este planeta, porque Él lo ganó y triunfó en la cruz del Calvario, necesita quitar los sellos. Una vez haya quitado los sellos, pues ya puede ejecutar y reinar sobre este planeta. Y hablamos de un reinado físico, el reinado que se le prometió al rey David, de que su descendencia tendría un reino que sería eterno, que sería para siempre. Y nos damos cuenta de que para que esto suceda, como he dicho, tenemos que quitar los sellos. Hemos leído el primer sello. Ve y mira. Y miré, y cuando quitó el sello, surgió un caballo blanco. Mucha gente me ha preguntado y me pregunta, Pastor, ¿cómo estamos de cerca del arrebatamiento? ¿O qué cerca está la venida del Señor Jesús? ¿O cómo estamos de la tribulación? ¿Ya estamos en la tribulación porque por los acontecimientos que se ven, por todas las cosas que pasan, por la maldad del mundo, porque a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno? Pues estaremos ya metidos en medio de la tribulación. Y por eso es tan importante estudiar escatológicamente las profecías de la Biblia. O sea, estudiar la escatología bíblica, que son las profecías de los últimos tiempos. Y estudiarla de una forma armónica con toda la Biblia, que no desentone, que todo vaya de acuerdo a los acontecimientos que marca la Biblia. Si nosotros entendemos bien las profecías del futuro, pues nos pasarán 3 cosas. La primera es que cuando alguien nos quiera engañar, nosotros sabremos lo que dice la Biblia con su verdadera interpretación y no nos dejaremos engañar.
Acordaros que cuando Jesús, Mateo 24:4, cuando Jesús estaba predicando el último de los sermones, los apóstoles le dijeron, dinos, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Mateo 24:4, ¿puedes? Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. No se lo decía a la gente del mundo, ni se lo decía a los que estaban allí oyendo, porque él estaba con sus discípulos, se lo decía a los discípulos, o sea, nos lo decía a nosotros, porque los discípulos fueron los que hicieron, los que fundaron la iglesia, junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para formar la iglesia, pero los discípulos fueron las piedras vivas que utilizó el Espíritu para poner los fundamentos de la iglesia. La piedra es Jesucristo, y sobre esta piedra los discípulos, los apóstoles, pusieron los fundamentos. Y entonces le decía a ellos, mirad que nadie os engañe. Si entendemos bien las profecías, no nos moveremos en diferentes doctrinas. Porque entramos en Internet y que si ahora ha ganado Donald Trump, porque si Donald Trump pone la paz, a lo mejor Donald Trump es el anticristo, porque si a lo mejor Donald Trump será o no será, porque no, porque el rey de España que ha venido y ha puesto paz, y porque muchas circunstancias, y esto confunde a la cristiandad que no está firme en las profecías futuras, en que saber lo que dice el futuro, el Señor sobre el futuro próximo que va a pasar. Dice Efesios capítulo 4 y versículo 14, para que nadie os engañe, para no movernos en las diferentes doctrinas. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Porque ahora resulta que surge un pastor que dice, no, porque la tribulación ya ha pasado, Jesús ya está a punto de llegar. No, ahora surge otro. No, porque estos acontecimientos hablan de lo que va a pasar más adelante. No, porque... Y estos son diferentes vientos de doctrina. Y los cristianos que no están firmes, sabiendo, conociendo bien la escatología, se dejan llevar, porque todos hablan de la Biblia, todos nombran versículos, y todos crean una confusión. Por eso dicen, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No hace mucho, hará 3 años atrás, quizá un pastor en cierta parte de Sudamérica hizo una gran estafa, que viene Cristo, cogió las arcas, vendió el templo, lo hizo todo, y se marchó. Cristo no vino, él sí que se fue, él sí que desapareció con todo el dinero de todos los filigreses, vendiendo la iglesia, vendiendo todas las cosas que no eran de él, engañando, ¿cómo? Con doctrinas, con artimañas, engañando a la gente. ¿No veis esto cómo pasa? Ya viene Cristo, ya viene Cristo. La gente vendía sus casas, le traía el dinero a la iglesia. Total que al final se quedaron sin casa, se quedaron sin iglesia y se quedaron sin pastor. ¿Por qué? Porque no estaban cimentados en la palabra de Dios. Es importante. Lo que voy a predicar hoy es muy importante para cuando ustedes les pregunten, ya estamos en el Apocalipsis, ustedes tengan la respuesta concreta, clara, con bases bíblicas, con cimiento bíblico, con versículos bíblicos, si estamos o no estamos, que es lo que vamos a responder a continuación. Y después, 2 de Pedro 1:19, nos dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. O sea que si estudiamos bien las profecías, vamos a tener estos 3 beneficios. Nadie nos va a poder engañar, no nos vamos a mover de nuestra doctrina,
sino que vamos a estar firmes en la doctrina y porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. No es otra que la Biblia bien interpretada, explicando lo que dice la Biblia, no explicando lo que yo quiero que la Biblia diga según mi pensamiento, sino lo que dice exactamente la Biblia. Y vamos hoy el día a ver este caballo blanco que dice, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco nos puede crear un poquito de confusión a los que no estamos muy diestros en la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:11 nos surge un caballo blanco montado también por un jinete. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el único que es fiel y verdadero? Jesús. Más adelante nos dice que su sangre su ropa estaban teñidas de sangre, y su nombre es el Cordero de Dios. Hemos dicho que el caballo blanco, había una distinción entre Apocalipsis del capítulo 19 a este caballo blanco del capítulo 6, porque este tenía un arco, se le había dado un arco. Sin embargo, el caballo de Apocalipsis tiene la espada de poder, que es la palabra de Dios, una espada que divide, que penetra, que divide el alma del espíritu, que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, y que discierne los pensamientos de los seres humanos. Esta es la palabra de Dios, y esa es la espada del espíritu, y es la espada de este caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero este tiene un arco, que no es lo mismo. Pero nos damos cuenta que este arco no tiene flechas, solo es un arco. Este significado bíblico nos dice que es un pacificador. Es una persona que viene con muchas palabras de paz, con muy buenas palabras, y con sus palabritas pues tiene mucho poder en sus palabras. Pero es totalmente diferente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podríamos decir que es totalmente lo contrario a Él. Se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Si preguntáramos, ¿y esta corona quién se la dio? ¿Se la dio Dios a este caballo blanco o quién se la dio? Para contestarlo tenemos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Y vemos que este jinete del caballo blanco es un inicuo cuyo advenimiento es venida, llegada, es por obra de Satanás, que con gran poder señales y prodigios mentirosos. O sea que el Satanás es el que le da el poder, el que le da la corona. Acordémonos que Jesús le llamó el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo llamó a Satanás el Dios de este mundo, el que influencia, el que aunque ha sido vencido en la cruz, recordemos que Jesús, ahora su obra está centrada en la iglesia, en la predicación, la salvación, la luz del mundo es la iglesia. ¿Dónde? En un mundo de oscuridad. Porque si no, no nos diría Jesús, vosotros sois la luz. Si hubiera luz por todos los lados, no haría falta más luz. Pero donde hay oscuridad es donde Jesús dice, vosotros sois la luz en un mundo lleno de oscuridad. Y este Satanás es el que le da el poder, todo el poder a este jinete, a este jinete del caballo blanco.
En la Biblia, a este personaje se le conoce de muchos nombres. Vamos a dar unos cuantos porque es importante que entendamos que cuando le damos el nombre o cuando la Biblia da algún nombre a una persona tiene un significado. Si no es que cambió el nombre de Jacob a Israel simplemente porque Dios quiso, sino porque le llamó Israel, porque dijo, has luchado contra Dios y has vencido. Israel significa el luchador, el que pelea. Todo tiene su significado. Si hablamos de cuando le cambió el nombre a Cefas por Pedro, Pedro, la piedra, duro como una roca, sostén de la iglesia. Y así, a cada uno, Dios iba cambiando los nombres en referencia a la relación que iban a tener con él. Y este inicuo, que es obra de Satanás, nos sale la primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 15, en la gran promesa de la salvación. Génesis, perdona, me he equivocado, es 3.15, te he dicho 1, es Génesis 3.15, perdona. Y lo tengo bien apuntado, pero Génesis 3.15. Y pondré, esta es la maldición y la bendición que hizo Dios con la serpiente y con el ser humano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Está claro que la muerte de Jesús, para Jesús no fue nada, porque al tercer día, ¿qué pasó? Que resucitó. Pero para Satanás fue derrotado, la muerte fue derrotada en la cruz. Ahora con el Evangelio, con la predicación del Evangelio, tenemos la posibilidad de que las personas pasen de muerte a vida. Ya la muerte no tiene victoria sobre un cristiano. Acordaros de lo que decimos, el envoltorio va cambiando, se va envejeciendo, un día desaparecerá, pero nuestro yo, el que está dentro, es el que tendrá vida eterna, es el que vivirá eternamente. Y el que no tenga a Cristo, pues este tendrá que ir al infierno, a la muerte eterna, al lago de fuego, por toda la eternidad. No hay segundas oportunidades en esta vida. Esta vida es una vida de una oportunidad. O vives para Cristo, o vives para ti, y viviendo para ti, tu final es un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Ahí lo dicen Proverbios. Y vemos que esta simiente, esta enemistad que pondrá Dios entre la mujer y entre la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta palabra simiente, en el original hebreo, es la palabra cera, esperma, que significa esperma, semilla, descendencia. Y podíamos traducirlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre sus hijos y los hijos de la serpiente. Entre el hijo de la serpiente, entre tu simiente. O sea que le estaba dando Dios la categoría de que él iba a tener un hijo. Igual que Dios iba a tener un hijo a través de la mujer, esta serpiente iba a tener una descendencia que iba a luchar contra Jesús, que iba a luchar contra la simiente de la mujer y que iba a ser derrotado. Es el primer nombre que se le conoce a este del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6. El segundo nombre que se le conoce es la serpiente junto al camino, Génesis 49, 17. El primer nombre es la simiente de Satanás, de la serpiente. Ahora el segundo nombre es la serpiente junto al camino. Cuando el profeta Jacob iba a morir, oró por cada uno de sus hijos. Y sobre Dan habló estas palabras:
Será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. El segundo versículo nos dice que él juzgará. El 18, tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Continúa? No. O sea, era el versículo anterior, pero hablaba de que él iba a juzgar, el versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Este del caballo blanco empezamos a ver que es la simiente de Satanás, pero que surge de una de las tribus de Israel, justamente de la tribu de Dan. El tercer nombre que se le conoce en la Biblia es el cedro del Líbano. Ezequiel 31, capítulo 3, versículo 3 y 4. Ezequiel 31 y versículo 3 y 4. El cedro del Líbano. Es muy interesante estos versículos porque van a expresar claramente el poder que va a tener este pacificador. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano. ¿Por qué el asirio? Porque también se le llama el asirio, como vamos a ver el próximo nombre. De hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. El versículo 4. Las aguas lo hicieron crecer, lo encubrió el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. O sea que este pacificador, a todos los líderes que él va a tener a su alrededor, él va a ser el más grande. A él se le compara con este árbol frondoso, y los demás árboles están a su alrededor, los demás gobernantes que van a estar en esta última confederación. Él les va influenciando espiritualmente. Por eso dice que, si os veis lo que dice, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Su influencia espiritual demoníaca irá sobre las personas. El engaño, la mentira. Porque él viene con un arco, sin flechas, para que haya paz, en medio de un conflicto. Daniel nos va a dar un poquito más de luz sobre este inicuo, sobre este cedro, sobre esta simiente de la misma serpiente. Y Daniel le va a llamar el cuerno pequeño, en Daniel 7:8. Daniel le va a decir el cuerno pequeño. Vamos a verlo en Daniel capítulo 7 y 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hijo de una serpiente, como una serpiente que iba a juzgar al pueblo de Israel, como un cedro, como un árbol que con su influencia influenciará a todos los que están alrededor, pero ahora nos dice claramente que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es un hombre. Este del caballo blanco no es Dios. No es Jesucristo, es un hombre. El del arco. El del arco. Es un hombre. Continuamos. Zacarías capítulo 9 y versículo 6, Isaías capítulo 10 y versículo 12, nos va a decir, este hombre, ¿de dónde va a nacer? ¿De dónde va a ser? ¿Cómo podemos entender de dónde va a surgir este hombre que va a venir a este planeta con un caballo blanco, venciendo y para vencer, y de una forma pacifista?
de una forma engañando a toda la humanidad. Pero acontecerá, dice, que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, pregunto, nos quedamos ahí, ¿Dios ha acabado ya con Israel? No. ¿Dios ha acabado su obra en este Jerusalén? Todavía no, ¿no? Entonces, está hablando de esto. Acontecerá que después que el Señor haya acabado el fruto de su monte en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí se le llama el rey de Asiria, el asirio. Muy importante ese nombre que se le da en la Biblia, porque procederá de la región de Siria. Así vemos que será un judío de la tribu de Dan, pero que él procederá de la parte de los musulmanes. ¿Por qué puede pasar estas cosas? Porque cuando los sirios o los asirios entraron a conquistar Israel, se llevaron 10 tribus a su tierra y nunca más volvieron. Estas tribus están repartidas por todo el mundo. Estas tribus están repartidas por todo lugar. Hay muchos que son judíos y no lo saben. Uno de ellos fue uno muy famoso llamado Adolf Hitler, que después se reconoció que era judío. Ni él lo sabía. Ni él lo sabía, pero él era judío, de procedencia judía. Y odiaba a los judíos. O sea, que vemos cómo los judíos se mezclaron entre todo el mundo. Y entre ellos, saldrá de los sirios, de los de Asiria. Hay un versículo más, en el capítulo 14 y 25, que directamente se le llama el asirio. Es importante esto para lo que vamos a hablar a continuación. Que quebrantaré el asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Esto pasará en la venida de Cristo, cuando Jesús venga y destruirá al asirio. ¿Dónde? En Jerusalén. En Israel, no en otro lugar. Esto es una palabra profética que va a pasar sobre este jinete blanco, que empezará a gobernar, que empezará a mandar cuando Cristo abra el primer sello. Mientras tanto, ¿ha llegado? No ha llegado, ¿no? No ha venido todavía, porque todavía el primer sello, ¿cómo lo sabemos? Porque no conocemos a nadie que sea así todavía, ¿verdad? Que esté gobernando como un pacifista y que sea sirio, y luego más cosas que vamos a ver. Seguimos. En Zacarías 9:6 se le llama el extranjero. Un extranjero, ¿dónde? En la tierra de Gaza. ¿Le suena lo de Gaza, verdad? La guerra que hay ahora en Gaza. Mira que dice que habitará en Asdod un extranjero. Este extranjero estará habitando en la zona de Gaza. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos, que están en la zona de Gaza. Es él el que pondrá fin a este conflicto que está habiendo hoy en día entre Gaza e Israel. Si vemos las noticias, nos dicen que Irán todavía no se echa atrás y que jamás no se quiere apartar de la franja de Gaza, que ellos se volverán a rearmar, que ellos volverán a luchar, y muchos países de este mundo los están ayudando y los están apoyando. Entre ellos casi todos los países musulmanes alrededor de Israel. Y el mismo, sí, España y todo, pero yo hablo de ahí concretamente, y el mismo Egipto, que a través de los túneles les estaba pasando armas, alimento y demás a la franja de Gaza. Siendo Egipto, digo Egipto, porque siendo Egipto aliado de Israel, era su amigo encima de la mesa, pero por debajo era traidor. Traicionaba a Israel, ayudando a todos estos asesinos, que ya sabéis lo que pasó, que entró en Israel y mataron a miles y secuestraron, que todavía un año después
todavía quedan personas secuestradas. Así que vemos que este se le llama el extranjero dentro de la misma tierra de Israel, se le llama como extranjero. Pero si vamos al Nuevo Testamento, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, nos dice una característica más de este hombre, de este jinete que lleva el caballo blanco. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la tribulación, está hablando del día del Señor, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía de la iglesia y se manifieste el hombre de pecado. Ahora aquí empezamos a entender que es un hombre. Es un hombre. El que lleva este caballo blanco es un hombre. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Quizás el nombre más famoso y que todos conocemos. ¿Quién monta este caballo blanco? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En el Apocalipsis no se le llama el anticristo, se le llama la bestia. Apocalipsis 11:7, con un poder diabólico, con unas armas diabólicas, que incluso a los elegidos de Dios va a destruir, a los dos testigos que van a predicar, los va a matar. Cuando haya acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué puede hacer a un cristiano este del caballo blanco? Desastres, matarnos, hacernos sufrir. ¿Por qué? Porque se le ha dado una corona para vencer. Pero esta corona no es eterna. Esta corona no va a durar mucho. Vamos a leer en Daniel capítulo 9 y versículo 26 y 27. Y vamos a entender cuánto le va a durar su corona. Aquí en Daniel capítulo 9, en estos versículos, se nos presenta la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de años le quedan a Israel hasta que venga el Mesías, hasta que venga el Salvador. Dice, y después de las 62 semanas, 62 semanas, o sea que quedan 8. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, el Mesías no se quitará la vida él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese fue Tito, el que destruyó la ciudad de Jerusalén y el que destruyó el templo de Jerusalén. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Os acordáis, no? Pues ahí, eso se escribió 500, 600 años antes de que ocurriera. Ya Daniel lo estaba profetizando. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero fijaros la palabra, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí se le llama príncipe a este Satanás, a este anticristo. Y dice que por otra semana, ya es la semana 70, hemos pasado 69 semanas, esta es la semana 70. 7 años. Una semana tiene 7 días. Pero la semana que nos está hablando Daniel son semanas de años, 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí tenemos al pacificador, que en un momento de conflicto, en un momento donde Israel estará sumido en una gran guerra, él vendrá a poner paz. Porque la paz no vendrá sobre España, ni sobre México, ni sobre Ecuador, ni sobre Honduras. La paz está hablando de Israel.
porque aquí se está centrando básicamente en el pueblo de Israel, la Biblia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, ¿esto cuánto es? A los 3 años y medio, ¿qué pasa? Que saca su verdadero carácter, que saca su verdadero origen satánico, diabólico, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, que para que esto ocurra, se ha tenido que volver a construir el templo de Jerusalén, que ahora mismo está destruido. Porque si él va a cesar la ofrenda y el sacrificio que se va a hacer dentro del templo, es porque este templo se va a tener que construir. Así que vemos que este pacificador, este anticristo, el extranjero, el cedro del Líbano, la serpiente, el asirio, va a gobernar durante 7 años. Únicamente 7 años. Que son los últimos tiempos, o es el último reinado del hombre antes del reinado de Cristo. Y es el primer juicio sobre este mundo. El primer juicio que envía Dios sobre este mundo es este caballo blanco, que vendrá para gobernar este mundo, con buenas palabras, con paz, con engaño, como hemos leído, haciéndose pasar por lo que no es, hasta que llegará un momento que se sentará en el trono de Dios. Se sentará en el templo que Él ha dado la orden para construir. ¿Cuándo empieza la tribulación? El día que nosotros oigamos en las noticias que un hombre que surge de una confederación de 10 países ha hecho la paz en Israel. Ese día a este planeta le quedan 7 años de vida hasta la venida de Cristo. Así, cronológicamente, está explicado en la Biblia. Hasta la venida de Cristo para llevarse a Israel, no a la iglesia, ¿no? La venida de Cristo, no es que la venida de Cristo es la venida de Cristo. No se va a llevar a nadie la venida de Cristo. La venida de Cristo, no, la venida de Cristo es para reinar en la tierra. Pero la iglesia se ha ido. La iglesia, ahora hablaremos sobre la iglesia. Ahora hablamos sobre la iglesia. De momento, Cristo le quedan a este planeta, desde el momento que este hombre salga en los medios de comunicación como el pacificador, como el líder de una confederación de 10 países, le quedan 7 años a este planeta. ¿Cómo sabemos que es una confederación de 10 países? Muy sencillo, porque si vamos a leer en Daniel, capítulo 2, ¿qué versículo? te lo digo enseguida. Capítulo 2, Daniel, capítulo 2. El sueño del rey Nabucodonosor. El sueño del rey Nabucodonosor. Dice en el versículo 31. Dice así: tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, el pecho y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice que el versículo 37 da la explicación de lo que es esta imagen. El versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos, tal. Dice, y Él los entregó en tu mano. Tú eres aquella cabeza de oro. Este está hablando con el rey de Babilonia.
Nabucodonosor es la cabeza de la estatua. Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti, que fueron los medos y los persas, que vinieron después de los babilonios. Y después un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, que sabemos que fueron los griegos, con Alejandro el Magno, que vino después de los medos y los persas. Y el cuarto reino será fuerte como de hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto reino fue el Imperio Romano, que venció a los griegos. Todo estamos hablando de Medio Oriente, no hablamos de otra parte del mundo, estamos hablando de allá, porque la Biblia se está centrando allí, en Medio Oriente. Y el Imperio Romano, ¿qué le pasó en el año 300? Que se dividió de dos maneras. Uno, en el Imperio del Norte o de Oriente, y el Imperio de Occidente. El de Occidente con la capital en Roma, y el de Oriente con la capital en Constantinopla. Pero a la vez se dividió de otra manera. Pasó de ser el reino político militar a ser un reino sacro religioso. Ahí empezó a unirse la religión junto con el poder político. Y ahí empezó a dividirse el Imperio Romano. Por eso dice que tiene las dos piernas, son el Imperio Romano. Porque tiene las dos capitales, una en Oriente y otra en Occidente. ¿Y qué tienen las piernas al final? ¿Qué tienen? Dedos. Pies. 10. ¿Y los pies tienen? Dedos. ¿Y cuántos dedos tienen los pies? 10. 5 en un lado y 5 en el otro. O sea que 5 países de Oriente, 5 países de Occidente se unirán en una confederación. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce. Y dice, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y en parte frágil. O sea, este reino que está hablando es el reino donde va a surgir el anticristo. Son los 10 reyes que hemos visto, los 10 cuernos, que de los cuales él surge de entremedio como uno de los principales, como el que va a gobernar sobre esta confederación de países. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. No será como la Unión Europea, que la Unión Europea todos tienen en común todo, una sola moneda, un solo gobierno principal, muchas cosas tienen en común la Unión Europea. Los países han perdido totalmente las fronteras, no nos podemos mover dentro de la Unión Europea sin necesidad de pasaporte ni nada. En este caso no, será una confederación de 10 países que tendrán su unión básicamente en el comercio, y en el sustento energético. ¿Cuál es el gran conflicto de hoy en día? El petróleo. Han probado la energía solar, no sirve. No tiene suficiente fuerza para mantener toda la necesidad que necesita Europa. ¿Cuál es uno de los conflictos de la guerra de Ucrania y Rusia? El gas, que proviene de Rusia. No es casualidad que hace 2-3 años se encontró el mayor nacimiento de gas en el Mediterráneo, en la tierra de Israel. No es casualidad que este año uno de los grandes pozos petrolíferos se ha encontrado en Israel. Israel está siendo el centro del mundo, pero no solo a nivel de esta guerra que vemos, sino que detrás hay una gran lucha por la energía. Porque Europa necesita calefacción.
Europa son 300 millones o más de consumidores totales, cosa que no lo tiene América, ni los chinos, ni África. Todos quieren vender en Europa, porque Europa es el consumo, es donde se centra la economía mundial. Aunque digamos que no, el consumo está aquí, el bienestar está en Europa. Todos los que vienen de fuera lo pueden comparar. Cuando vuelven a sus países no es lo mismo. Ni las calles son las mismas, ni el transporte es lo mismo, ni muchas cosas. Todo esto tiene un alto precio, digamos, de consumo energético. Y este consumo energético será la bomba que lo moverá todo para que el anticristo domine sobre el Medio Oriente. Porque lo que hará el anticristo será unir a 10 países, 5 de Europa, 5 de Medio Oriente, para sustentar, para garantizar que a Europa no le va a faltar nunca ni el petróleo, ni el gas, ni nada de lo que necesite. Entre estos países estará Israel, entre estos países estará Roma, entre estos países estará Babilonia, o sea Irak, entre estos países estará Medio Persia, o sea Irán, entre estos países estará Siria, estará como he dicho yo, Grecia, porque son parte de la estatua, son parte de los que están ahí de pie cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces vemos que para que aparezca este anticristo es necesario que se unan 10 países. Y cuando estarán unidos, él surgirá como el Salvador. Parará la guerra que hay, pondrá paz, confirmará el pacto con mucho, como hemos leído, y pondrá la paz. En ese momento, vuelvo a repetir, le quedan 7 años de reinado al hombre en esta tierra hasta que venga Cristo. La Iglesia. ¿Qué ha pasado con la Iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nos dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que ya está en acción el mal, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero ¿Qué versículo? hay algo, ahora te lo digo, hay algo que lo está frenando. Y ese es el poder de la Iglesia. Versículo 6, 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Cuando nosotros oramos por nuestra familia, estamos quitando el mal de nuestra familia. Cuando nosotros oramos por la Iglesia, estamos quitando las influencias negativas que vienen sobre la Iglesia. Cuando nosotros estamos orando por la ciudad, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por quien sea, estamos con un poder grandísimo frenando la maldad. ¿Por qué? Porque somos nosotros con el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros, la Iglesia, ya ha sido arrebatada, quitada de en medio, entonces se manifestará el hombre de pecado. Entonces es cuando se manifestará este anticristo, este hombre malvado. Entonces, Cristo tiene un librito con 7 sellos, de los cuales todavía no ha ejecutado, todavía no ha abierto ninguno de los sellos, todavía la Iglesia está aquí luchando, peleando, siendo luz, para que muchos lleguen a la salvación, para que muchos lleguen al conocimiento del Señor. Pero ¿cuándo?
los acontecimientos que nos rodean nos llevan indudablemente, es como un embudo, que los tiempos se van acortando, las circunstancias se van hundiendo y nos van llevando hasta este suceso. ¿Por qué? Porque la primera promesa de salvación, Dios le prometió a Satán que tendría un descendiente. Y que ese descendiente lucharía contra Jesús. Y que Jesús iba a vencer. Y cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque uno diga, no sé si va a pasar, la Biblia dice que va a pasar. Y si la iglesia no está preparada y no se va con el Señor, se va a encontrar con este anticristo, que va a cortar la cabeza a muchos, que va a hacer sufrir a muchos, que no los va a dejar morir hasta que no denieguen de Dios, porque es el mal encarnizado. Es todo lo peor que Satanás tiene en una persona mismo, con todos los poderes diabólicos para hacer daño. No solo a este mundo, sino a todos los que quieren hablar de Dios. Dice el versículo 4 de este versículo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Aquellos cristianos que no serán arrebatados, aquellos cristianos que se van a quedar, se van a encontrar con esto, porque se van a convertir entonces, porque entonces van a decir, es verdad, Jesús, es verdad, yo tenía que haber vivido como lo decía el pastor, yo tenía que haber buscado la santidad, yo tenía que haber buscado la paz, yo tenía que haber hecho aquello, yo tenía que haber hecho lo otro, porque la fe sin obras es muerta. Tú puedes tener mucha fe, pero si tu fe no va acompañada de tu vida, estás muerto. Y te vas a encontrar con esto. No estamos en el Apocalipsis, no ha llegado todavía. Pasan muchas cosas en el mundo, pero todavía no se ha abierto el primer sello. ¿Conocemos el nombre del anticristo? No, ¿verdad? Entonces, no ha empezado. Todavía hay salvación. Todavía queda tiempo. El día que saldrá por las noticias, Juan Pérez ha unido a 10 países que van a garantizar todo el petróleo, todo el gas para Europa. El mundo va a entrar en una paz, en una tranquilidad. Destrucción repentina, dice la Biblia. Ahora podéis preguntar, y con esto acabo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Porque tú entras en internet, en Facebook, y escuchas muchas cosas y muchas locuras. Uno dice en la actualidad la guerra de Israel, ya estamos en el Apocalipsis. Porque resulta que cuando veáis a Jerusalén que está rodeada de ejércitos, como el Señor Jesús dijo, pues ya estamos ahí, ya estamos en el Apocalipsis. Vamos a leer Lucas capítulo 21 y versículo 20, para que interpretemos bien las cosas, para que interpretemos bien la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Acordaros que lo importante es el rollo que tiene el Cordero, que es la posesión del planeta Tierra, y que hasta que Él no lo abra no podrá ejecutarlo. Y para abrirlo tiene que quitar los sellos. Y el primer sello es el anticristo. Hasta que este no se manifieste, no viene ningún juicio de Dios de los que están en Apocalipsis. Que nadie os engañe, ni la marca de la bestia, ni cualquier cosa. Es imposible porque no se ha abierto todavía el primer sello. Todavía no hemos empezado. Estamos en principio de dolores, como dijo Jesús. Cuando uno va a dar a luz, una mujer va a dar a luz, y le vienen los dolores, ahí estamos nosotros. Todavía no se ha dado a luz la tribulación, pero estamos muy cerquita. Dice así este versículo, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. A Jesús, sus discípulos hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo se destruirá el templo? ¿Cuándo serán las señales del fin de los tiempos? ¿Y qué señal habrá de tu venida?
Y Jesús contestó las 3 preguntas. Y esta contesta la primera de todas. ¿Cuándo será destruido el templo? Y fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. Y fue justamente cuando Jerusalén estaba rodeada y no quedó piedra sobre piedra. Esto no es para el tiempo final. Esto aconteció hace 2000 años. Hay que entender bien la Biblia. Todos hablan de la Biblia, no todos dicen la verdad sobre la Biblia. Para engañar, para confundir, para atraer adeptos. Muchos por internet hablan muchísimas cosas para tener seguidores. Los seguidores traen economía. Cuantas más visualizaciones, más economía te aportan. Cuanto más te ven, más dinero te aportan. Nosotros, como nos ve poquita gente, no cobramos nada. Pero hay gente, hay páginas que cobran muchísimo dinero porque tienen grandes patrocinadores. Esto buscan las iglesias, la economía. Lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Pablo, harán comercio de vosotros, de la fe del cristiano, engañando a los cristianos. Ya viene el apocalipsis, ya estamos en el apocalipsis. No es verdad. No estamos en el apocalipsis. Estamos a las orillas, estamos a los pies, pero no podemos decir que será mañana ni pasado. Todavía no se han unido 10 países. Todavía no ha surgido del caballo blanco. Todavía Cristo no ha quitado el primer sello para decir, empezaron los juicios. Porque los juicios empiezan con el primer sello, con este caballo blanco, el anticristo, el hombre de pecado, la simiente de Satanás. Así que, hermanos, hoy habéis tenido un poquito más de base bíblica para tener paz en vuestras vidas, para estar más tranquilos. Yo estoy aquí con el Señor. Cuando el Señor venga, me iré con el Señor. Lo que va a pasar después, tiene que pasar. Pero yo todavía estoy aquí. La iglesia todavía está aquí. En la tele no hemos visto que hayan pasado estas cosas. Todavía no ha empezado. Todavía la misericordia de Dios está. Todavía el poder del Espíritu Santo está en esta tierra frenando el mal. Pero hay un versículo en Daniel que dice que cuando la maldad llegue al colmo, ya Dios dice, hasta aquí he llegado. Porque su amor no es que tenga fin, pero su justicia tiene que cumplirse. Y sus palabras se tienen que cumplir. Y dentro del juicio hay amor y hay misericordia. Porque todos hemos escuchado que vendrá un gran avivamiento y que muchos se van a salvar. Y sí que es verdad, va a pasar. Pero la Biblia nos habla que va a pasar en la gran tribulación. Cuando muchos van a tener que dar la vida por Cristo. Y la van a dar. Entonces vendrá ese gran avivamiento mundial. Como vamos a ver en unas semanas posteriores cuando entraremos en Apocalipsis capítulo 7. Así que, hermanos, tranquilos, tengamos paz. Estos mensajes no son mensajes de quitarnos la paz, de quitarnos de terror, muy bien como dice. No, estos son mensajes de paz, de tranquilidad, de saber. ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira es la que te tiene engañado, la que te tiene en un vilo, la que te tiene, ay, si va a pasar esto, ay, y ya está aquí, ay, ¿ahora qué pasará? Y ahora caerá un rayo del cielo, y ahora, y mi hija, y mi hijo, No, todo eso nada, no ha empezado nada de todo eso. Todavía no se ha quitado el primer sello, todavía no se conoce el nombre de este caballo blanco. Así que tranquilos. Cuando veamos noticias por internet, pues sabemos que son personas que están equivocadas. Que a lo mejor lo interpretan de otra manera, que a lo mejor no tienen tanta luz o simplemente que quieren engañar. El Señor lo juzgará, cada uno según sus hechos. Nosotros firmes, como dice la canción, firmes y adelante. Es lo que tenemos que hacer.
firmes y adelante en la fe. Amén. Amén.